Santo. Así que damos gracias a nuestro Dios nuevamente por darnos la oportunidad de estar aquí, y ahora que nos disponemos pues para escuchar una porción más, le pedimos a nuestro Dios que todo lo que aquí se diga pues sea de acuerdo a su palabra, por supuesto, y sea para edificación, para enseñanza, para ánimo de cada uno de nosotros. Bueno, pues como ven en pantalla, el título es así: una buena conciencia ante Dios. ¿Saben? Bueno, pues me daba yo cuenta que hay tantos dichos en el mundo, tantos dichos del hombre en cuanto a la conciencia. Leía yo algunos de ellos y la verdad es que muchos de esos dichos no los entendía, quizás mi poco entendimiento o quizás aún el que lo escribió, ¿verdad? No tenía mucho entendimiento. Bueno, en fin, yo ponía aquí dos de estos dichos que pues tienen algo que ver con lo que vamos a estar estudiando en la Biblia. Recuerden, esto que vamos a ver aquí no es de Dios, ¿verdad? No es de la Biblia, es de alguna persona, como dice ahí, de Dalai Lama. Dice: aunque es difícil determinar la base física o la ubicación de la conciencia, es quizás la cosa más preciosa oculta en nuestros cerebros. Y es algo que el individuo solo puede sentir y experimentar. Cada uno de nosotros lo valora mucho, pero es privado. Bueno, tiene algo de sabiduría, pienso, ¿verdad? Algo de sentido lo que aquí dice esta persona. Saben que muchas veces en la ciencia, ¿verdad? Dicen, pues ya se sabe que el lado derecho, ¿verdad?, del cerebro se utiliza para pensar y el lado izquierdo para la imaginación. En fin, no solamente estoy dando un ejemplo, ¿verdad? Dicen, pues este lugar es para esto, la memoria de largo plazo, la memoria de corto plazo, ¿verdad? Y es cierto, ¿verdad? Pues parece ser que no es algo que han puesto o han dicho en este lugar, en el cerebro, es donde está nuestra conciencia, ¿verdad? La manera en que pensamos. Pero ahí está. Y cada uno de nosotros lo sabe muy bien. Todos pensamos, todos meditamos. Y es algo, en verdad, es algo privado. No podemos saber, yo no puedo saber lo que piensan ustedes, ni nadie de ustedes puede saber lo que yo estoy pensando, ¿verdad? Pero en un momento vamos a hablar un poquito más de eso. Otro dicho, ahora uno de Abraham Maslow, dice: lo que se necesita para cambiar a una persona es cambiar la conciencia de sí mismo. Y por otra razón, o por otro lado, esto también tiene algo de sentido, ¿verdad? Porque sí, para cambiar, para venir a servir a Dios, tenemos que cambiar nuestra vida, todos. Porque aún las Escrituras lo dicen, ¿verdad? Que todos hemos pecado, que todos nos hemos alejado, que todos hemos andado en la corriente del mundo, aunque pensemos, ¿verdad?, que no participamos a la manera que el mundo peca, pero aún simplemente al mentir, al odiar a alguien, pues estamos en contra de Dios, ¿verdad?, pecando. Y la única manera, pues, de que podemos cambiar, nadie nos puede cambiar, solamente nosotros mismos nos podemos cambiar a nosotros mismos. Sí, pero esto lo sabemos a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros, cada quien tiene esa decisión, tiene ese poder de cambiar nuestra conciencia o nuestra manera de pensar. Nosotros, por supuesto, viéndolo de la manera espiritual, la manera de cambiar para agradar a nuestro Dios. ¿Sí? Bueno, pues yo ponía esto, ¿verdad? Este comentario. Nadie tiene acceso, pues, a la conciencia ajena. Lo que explicaba hace un momento. Solamente Dios. Nadie, como decíamos, yo no puedo saber lo que está pensando ninguno de ustedes, aún mi esposa, ¿verdad? Que he vivido con ella ya algunos 26 años y nos conocimos antes de casados, aún como 7 años antes de casarnos, ¿verdad?
aún así no podemos saber el pensamiento de nadie. Pero Dios sí. Dios sabe lo que usted está pensando, Dios sabe lo que yo estoy pensando a cada momento. Dios sabe lo que cada persona en este mundo está pensando. Por eso Dios es todopoderoso. A veces se dice, como mencionábamos la vez anterior, creo que fue el miércoles que estábamos aquí, que algunos dicen, pues es que Dios necesita ayuda. Y por eso, ¿verdad? Se utilizan o hacen algunas personas, aún se enseñan grupos religiosos que hay que orar a alguien más aparte de Dios. Porque Dios no puede escuchar la oración de todos, dice algunos. No, la Biblia no dice tal cosa. Dios es todopoderoso. Tiene todo el poder, todo lo puede. Dios todo lo puede. Aún dice que nuestros cabellos están contados. Dios sabe cuántos cabellos tiene usted. Cuántas estrellas hay en el mundo. Y aún Dios le pone nombre a cada estrella. ¿Sí? Pues Dios conoce el pensamiento de cada quien. Vamos a ver estos dos versículos. En Primera de Crónicas, allá en el Antiguo Testamento, por supuesto, en el capítulo 28 y versículo 9, nos dice así. Primera de Crónicas 28:9. Dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Sí, este es en el Antiguo Testamento y sabemos que nos guiamos por el Nuevo Testamento. Pero esto no es una enseñanza. ¿Sí? Eso es lo que vemos, que aprendemos mucho del Antiguo Testamento. Esto es la manera de pensar de Dios, la manera de acercarnos a Dios. Si nosotros nos acercamos a Dios de todo corazón, Él nos recibe, ¿verdad? Pero también, si dejamos a Dios, entonces Él también nos desecha para siempre. Y eso lo hemos visto, aún el Nuevo Testamento nos enseña eso, ¿verdad? Y hay muchos ejemplos bíblicos de eso. Así que, está pues animando aquí a su hijo Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, sírvele con corazón, con todo corazón, con corazón perfecto. Debemos de servir a Dios. Buscar la perfección, y eso también lo dice en el Nuevo Testamento. El conocimiento y la perfección la vamos poco a poco alcanzando a través del conocimiento de la palabra, a través del conocimiento de su Hijo Jesucristo, porque dice las Escrituras, debemos de llegar a la perfección del conocimiento de su Hijo. Y su Hijo es el Verbo es la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando conocemos más de la Biblia, conocemos más de Jesús, más de Dios, ¿verdad? Así que con corazón perfecto nos buscamos a Dios, le servimos y con ánimo voluntario. Sí, siempre es bueno que nos animen. Y a todos nos gusta, ¿verdad? Que nos digan palabras de aliento, ¿verdad? Hermana Patti, siga adelante. Hermana Rosy, muy bien, ¿verdad? Siga adelante, ¿verdad? Está firme en la congregación, congregándose perfecto, siga adelante, ¿verdad? Es algo bonito y a todos nos gusta. Pero también de nosotros mismos, como dice aquí, ánimo voluntario. Nosotros mismos debemos animarnos a nosotros mismos también, ¿verdad? Esto es necesario. Y muchas veces nos preguntamos como padres, ¿verdad? ¿Qué si nuestros hijos más adelante, cuando no estemos aquí, qué irán a hacer? ¿Irán a seguir viniendo? ¿Irán a seguir congregándose, buscando a Dios, aun cuando sus padres no estén en vida? ¿Tendrán ese ánimo propio o voluntario? Pues debemos de cada quien, ¿verdad? Cada uno de nosotros tener esto presente y meditar y crecer en estas cosas.
Jehová, pues, lo que veíamos, porque Jehová escudriña los corazones de todos. El Señor sabe y conoce nuestro pensamiento y dice aquí, aún la intención. No solamente sabe Dios lo que pensamos, lo que intentamos hacer con nuestro pensamiento. O sea, muy profundo. Dios nos conoce hasta quizás mejor que nosotros mismos, por supuesto, ¿verdad? Muy, muy bien que nos conoce nuestro Señor. Pues, si tú le buscares, lo hallarás. ¿Recuerdan que hemos hablado de esto? Y algunos dicen, pero ¿qué de aquellas personas en aquellos lugares remotos en donde quizás no ha llegado la palabra? Dicen algunos. Perdón. ¿Qué de aquellas personas? Pues Dios lo promete. Aquí es uno de los lugares en donde lo vemos. También hay otros lugares en la Biblia que nos dice lo mismo. Los que tocan, les abren. Los que buscan, hallan, nos dice las Escrituras. Si alguien en el mundo, en cualquier lugar del mundo, le busca a Dios verdaderamente, le encontrarán, porque Dios lo promete. ¿Sí? Así que le está animando, pues, parece ser que esto es del rey David, ¿verdad? Hacia su hijo Salomón. Otra vez, si lo buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, él te desechará para siempre. ¿Verdad? Pues sabemos que Salomón iba a ser el rey del pueblo de Dios y así se le anima, ¿verdad? Y a nosotros de igual manera. Pues vamos ahora al Nuevo Testamento, a ver otro versículo, por favor. En Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 23. Apocalipsis 2, 23. Nos dice aquí también, dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Así que Dios, sabemos que aquí está hablando a aquellas 7 iglesias de Asia, ¿verdad? Aquí vemos, si leemos al principio del capítulo 2, aún desde el principio de Apocalipsis, ¿verdad? El capítulo 1 nos va diciendo lo que viene, o sea, el mensaje que se le va a dar a estas 7 iglesias. Algunas de ellas están haciendo cosas muy bien y algunas están haciendo también algunas cosas malas. Y nuestro Señor Jesucristo les anima a corregir aquellas cosas malas, a arrepentirse y volver al camino correcto. 2 de ellas, 2 de esas iglesias, no hay nada malo que están haciendo. Van perfectos. Y Dios les dice, nuestro Señor Jesús les dice, mantente así. Sigue en ese camino, retén lo que tienes. Eso es lo que buscamos para cada iglesia del Señor. Y hay una iglesia precisamente que dice, aunque eres débil, eres fuerte. Y hemos hablado siempre, ¿verdad? Que eso parece ser que eran poquitos ahí. Eran débiles, como podemos decir nosotros aquí. Somos pocos, pero fuertes, o sea, firmes, fieles, constantes. Es lo que Dios dice. Y es lo que buscamos, ¿verdad? Es lo que buscamos porque últimamente lo que deseamos es estar con nuestro Señor en aquel día. ¿Sí? Pero una de estas cosas que está diciendo aquí a la iglesia, pues, de Tiatira, es que Dios es el que escudriña la mente de usted y mía y de todos, y aún también los corazones, ¿verdad? El corazón, o sea, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Cuál es nuestro deseo? ¿Somos sinceros o no? En el buscar a Dios, en el servirle, en lo que hacemos, ¿verdad? Recuerdan que nos dicen las Escrituras que todo lo debemos de hacer con amor, porque de otra manera, si hacemos las cosas sin amor, de nada sirve. No cuenta ante Dios, ¿verdad? Así que debemos de seguir aprendiendo a hacer las cosas como si lo hiciéramos para Dios, dice las Escrituras, ¿verdad?
para que cuente ante nuestro Señor, para que sea algo bueno para nosotros también, ¿verdad? Una buena obra ante nuestro Dios. No a fuerzas, porque muchas veces, ¿verdad? Ay, está bien, yo hago aquello. ¿Verdad? A veces así lo hacemos, pero no. Debemos de cambiar, ¿verdad? Y hacer las cosas todo muy bien. Ok, yo lo voy a hacer pues, ¿verdad? De amor y con paciencia. En las Escrituras, pues, nos damos cuenta de que la conciencia es sumamente importante, es una guía para nosotros. Es una guía para nosotros, pero hay que tener cuidado también, porque esto puede ser también un engaño. ¿Sí? Vamos, por eso es importante entender lo que la Biblia, lo que Dios nos enseña de nuestra conciencia. ¿Sí? La conciencia ayuda a examinarnos. Fíjense ustedes, aunque en este versículo no se menciona la conciencia, pero sí hay algo que sabemos que se utiliza la conciencia para hacer lo que aquí nos está diciendo. En 2 de Corintios, por favor, capítulo 13 y versículo 13:5. 2 de Corintios 13:5. Nos dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Fíjense lo que Dios nos manda. Que cada quien, usted y yo, individualmente, nos examinemos, ¿verdad? Pensemos, y ahí está la conciencia, por supuesto, ¿verdad? Que nos ayuda a examinarnos. Nuestra conciencia nos ayuda a meditar en nuestra vida, en lo que hacemos diariamente, si estamos sirviendo a Dios o no, porque eso es lo que nos está diciendo aquí. Examínense, piensen si en verdad estás en la fe o no. Si en verdad estás buscando a Dios o no. Y fíjense, esto lo está diciendo a los cristianos. Obviamente sabemos, ¿verdad?, que los que están en el mundo, los que no han venido al Señor, pues no están en la fe. Y les invitamos, por supuesto, siempre. Dios quiere que todo el mundo venga a Él. En un tiempo, aún nosotros no estábamos en esa fe, ¿verdad? Aún los cristianos anteriormente, pues estaban perdidos, ¿verdad? Todos tenemos que venir al Señor y tener una fe genuina, verdadera, sincera, examinándonos, pues, si estamos haciendo las cosas de Dios, ¿sí? Porque nosotros mismos, cuando vemos nuestra vida y la comparamos con las Escrituras, ¿sí? Tomamos nuestra vida, nuestras palabras, nuestras acciones y lo comparamos con la Biblia, con los mandamientos de Dios, nuestra conciencia nos debe de decir si estamos haciendo lo correcto o no, ¿verdad? Pero hay que ser bien sinceros, ¿verdad? Hay que ser bien sinceros porque también a veces nosotros mismos nos podemos engañar. Nosotros mismos, pues, podemos engañarnos, como dice Santiago 1:22. Dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Sí? Porque sí, muchas veces escuchamos la palabra y a veces estudiamos, ¿verdad? Leemos y qué bueno, esto es precioso y magnífico. Es el plan de Dios, que sepamos escuchar. Y aún dice las Escrituras, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿verdad? Nos dice en Apocalipsis y en otros varios lugares. El que tiene oído, oiga. Ponga atención a lo que Dios está diciendo. Dios nos dice eso, ¿verdad? Así que sí, debemos de ser oidores. Debemos de ser oidores de la palabra de Dios. Pero no solamente ahí, es lo que nos está diciendo. No estar contentos simplemente porque escuchamos aquel mensaje. O porque ya estudiamos un poco. Y vamos creciendo. Perfecto, es lo que Dios quiere. Ir creciendo cada vez, cada día, cada momento.
pero poniéndolo en práctica, haciendo su voluntad. Eso es lo que se complementa, porque no podemos hacer la voluntad de Dios sin tener el entendimiento. Y si tenemos el entendimiento, tenemos que también hacer la palabra de Dios, ponerlo en práctica, ¿verdad? Va junto, como la fe y las obras. ¿Recuerdan que hemos estudiado aquello? La fe sola está muerta. Y algunos en el mundo enseñan que la fe sola nos salva. Y Dios dice, no, la fe sola está muerta. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Obviamente, no solamente por la fe somos salvos. Sí necesitamos fe, pero también la obediencia. Y es muy similar a lo que aquí vemos. Oír, conocer, estudiar, aprender, ir creciendo, pero también, por supuesto, ponerlo en práctica, porque de otra manera nos estamos engañando a nosotros mismos, ¿verdad? Y eso no es bueno para nosotros, no es de beneficio, no es algo agradable a Dios, ¿sí? Meditemos pues en esto, examinémonos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque solamente usted, esa conciencia, ese examen es individual, es privado. Nadie tiene acceso, ¿verdad? Nadie tiene acceso a nuestra conciencia y a nuestra vida, pues a lo que entendemos. Podemos tener nuestra conciencia también cauterizada. Así que hay que tener cuidado porque estamos hablando ahora del engaño, ¿verdad? Sí, la conciencia es algo bueno para nosotros, nos ayuda a saber si estamos bien o mal, nos ayuda a meditar, pero también, si no lo hacemos correctamente, nuestra conciencia nos puede engañar. Ya vimos en Santiago 1:22. Vamos ahora a leer en 1 Timoteo 4, del 1 al 3. Un ejemplo, ¿verdad? Y fue algo que le sucedió a algunos. Dice, y sigue sucediendo, por supuesto, en el mundo. 1 Timoteo 4, del 1 al 3, nos dice así. Pero el Espíritu dice claramente, bueno, antes de seguir, recuerden, este libro, allá en Timoteo, fue escrito alrededor del año 60, el año 70, por ahí, ¿sí? Aproximadamente, después de Cristo. Entonces, esto está diciendo, como una profecía, lo que va a suceder más adelante, en algún tiempo, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en los tiempos de después, de adelante, algunos apostatarán de la fe. Y apostatar quiere decir alejarse, desviarse. Algunos se desviarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Obviamente, estos que está diciendo aquí el Espíritu Santo, ¿verdad? Pablo escribiendo a Timoteo, inspirado por Dios. Obviamente, estos hombres que se iban a desviar más adelante, ¿verdad? En los años o meses adelante, estaban en la fe, eran cristianos. Si no, no se podían desviar porque ya estaban, ¿verdad? Desviados desde siempre o desde antes. Sino que está hablando de cristianos, hijos de Dios, que comenzaron a escuchar ¿qué? Espíritus engañadores, así les llama Dios. Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Eso siempre lo hablamos, que es necesario estar en la verdad de Dios y que es necesario tener cuidado con las enseñanzas que recibimos. Y que no podemos permitir que en la iglesia del Señor entren enseñanzas diferentes, nuevas, distintas a la Biblia. Porque como humanos siempre queremos algo innovador, algo nuevo, algo diferente. Pero Dios nos dice lo contrario. Quédate ahí. Mi palabra no cambia. Los mandamientos de Dios son los mismos hace 2000 años y seguirán siendo los mismos cuantos años pasen. Dios quiere que seamos igual. No hay nada nuevo.
Ya toda la palabra está inspirada. Ya todo el mensaje de Dios, sus mandamientos, han sido recibidos. Nada más vamos a recibir. Porque así al final de la Biblia, al final de Apocalipsis, así Dios lo dice. Pero pues lo que está diciendo aquí, algunos sí van a escuchar aquellas enseñanzas diferentes, demonios engañadores o de doctrina de demonios, dice aquí. Dice el 2, por la hipocresía de mentirosos. Fíjense cómo les llama Dios a estas personas que enseñan diferente doctrina. Porque hay un solo evangelio de Dios, una sola enseñanza. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, o sea, la conciencia de esas personas ya no funciona. Está como muerta. Ya no sirve. La conciencia de estas personas, ¿verdad? Que están enseñando mentira. Dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Bueno, pues aquí Dios hasta nos está diciendo, les decía qué es lo que iban a enseñar más adelante. Iban a prohibir que se casaran. ¿Saben que hay algunos grupos religiosos que hacen eso? Desde entonces y aún hoy en día. Hay quienes prohíben a sus sacerdotes que se casen. ¿Verdad? No lo digo yo. Dios lo estaba aquí diciendo. Esto va a suceder más adelante. Cuando aún ese grupo religioso dice que eran la iglesia verdadera y la primera iglesia que había en las escrituras o en el mundo. De ninguna manera. Al contrario, Dios aquí lo está diciendo. De su iglesia, de los que estaban en la fe, de ahí iban a salir aquellos que engañarían y mentirían a la gente de esa manera. ¿Sí? Prohíben que se coman ciertos alimentos. A veces hay una semana durante el año que no pueden comer ciertos alimentos. ¿Será esa la iglesia verdadera? De ninguna manera. Dios nos está diciendo, tengan cuidado. Estas personas tienen su conciencia cauterizada, ¿verdad? Entonces Dios nos está diciendo esto para que a los suyos no les suceda, no nos suceda eso. Nuestra conciencia siempre debe estar alerta, ¿verdad? Despierta, funcionando correctamente, dirigiéndonos correctamente, ¿verdad? Que cuando hagamos un error, que cuando caigamos en pecado, aunque ya buscamos no pecar más, pero si caemos, arrepentirnos. Porque ¿qué dice? Ahora tenemos un abogado en Cristo. Es necesario arrepentirnos. En nuestra conciencia nos debe decir, Humberto, fallaste, arrepiéntete, porque es lo que Dios quiere, ¿verdad? Entonces tomamos aquel paso para que Dios nos perdone otra vez. Vemos pues cómo nuestra conciencia puede también engañarnos, como engañó a algunos, pero está en nosotros, está en cada uno de nosotros. Así que otra vez, no solamente la conciencia, porque muchas personas dicen eso, pues mi conciencia está limpia. Pero tu conciencia está de acuerdo a la palabra de Dios o a tu propio pensamiento, ¿verdad? A tus propias leyes. Entonces, otra vez, la conciencia y la palabra de Dios deben de estar juntos. Nuestra conciencia debe ser guiada por la palabra de Dios, no por nuestras opiniones. ¿Sí? ¿Entendemos la diferencia? Si son nuestras propias opiniones, esa conciencia nos engañará, como lo hizo a esas personas, ¿verdad? Diferentes doctrinas. Pero, pues, otra vez, debemos por eso estudiar, por eso seguimos creciendo, por eso seguimos estudiando, para guiarnos por el camino correcto. No desviarnos en doctrinas diferentes. La buena conciencia no justifica ante Dios. Es lo que yo decía ahorita, ¿verdad? Que
A veces muchas personas dicen, pues mi conciencia está limpia, ¿verdad? Pero, ¿qué? ¿En dónde está basada esa conciencia? ¿Verdad? ¿Quiere decir que si mi conciencia está limpia, entonces estoy bien ante Dios? No. Es lo que nos dice aquí ahora en Primera de Corintios. Por favor, si me acompañan ahí. Primera de Corintios 4, versículo 4. Nos dice: porque aunque de nada tengo mala conciencia, dice Pablo, aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. En una ocasión, Pablo dijo que siempre, todo lo que había hecho, él se había dirigido con una conciencia limpia. Pero él estaba incluyendo el tiempo en que andaba mal. Pablo, sabemos, Saulo de Tarso era un hombre terrible. Bueno, era judío, ¿verdad? Pero sabemos la historia de Saulo. Saulo buscaba a los cristianos para maltratarlos, ¿verdad? Para torturarlos. Porque Saulo pensaba que eso era lo que agradaba a Dios. Él pensaba que estaba haciendo lo correcto y su conciencia estaba bien. Siempre he tenido una buena conciencia, dijo Pablo, pero después él supo que estaba equivocado. El Señor tuvo misericordia de mí porque lo hice en ignorancia. Él ignoraba la verdad. Él ignoraba. Por eso Saulo, siendo judío, estaba en contra de Jesús, en contra de los cristianos, en contra de la iglesia. Por ignorancia. Aún Jesús le dijo, cuando se le apareció a Saulo, le dijo, dura cosa es dar coces contra el aguijón, patadas contra aquella espada o algo puntiagudo. No podemos dañarlo, al contrario, nos estamos dañando nosotros mismos, ¿verdad? Si damos de puntapié a una espada, por decir, ¿verdad? No podemos luchar en contra de Dios. Nosotros mismos nos hacemos daño. Es lo que Jesús le decía a Pablo. Eso es lo que estás haciendo, Pablo. Sí. Pues, aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Justificado quiere decir estar bien ante Dios. Entonces, Pablo nos explica, no porque mi conciencia no me redarguye, no me corrige, o mi conciencia me dice que estoy bien, no quiere decir que estoy bien ante Dios. ¿Sí? Importante saber todo esto, cómo funciona nuestra conciencia. Pero el que me juzga es el Señor. ¿Cómo nos juzga el Señor? Con su palabra, con la Biblia. Nuestro Señor Jesucristo ahora es nuestro Salvador, ¿verdad? Él vino a eso, a salvarnos, a entregarnos esta palabra que tenemos, por la cual nos podemos salvar. Esta palabra nos guía, nos lleva en el camino correcto. Pero en aquel día, nuestro Señor, que es nuestro Salvador ahora, será nuestro juez. Ahora estaremos frente a Él y nos dirá, Humberto, yo te entregué mi palabra a ti y al mundo entero. La hiciste. Digo, yo no sé qué preguntas me van a hacer, ¿verdad? O si va a ser de esa manera. Pero eso es lógico, ¿verdad? Lo que nos está diciendo. Un juez mira mis obras. Un juez mira lo que yo he hecho y lo compara con la ley. Si ustedes han estado en un jurado, eso es precisamente lo que hacen. Explican la ley, esto dice la ley, y esto fue lo que hizo esta persona. ¿Qué juzgas tú? ¿Que hizo lo malo o lo bueno? ¿Rompió la ley o no? Muy similar a la ley de Dios. Ahí está los mandamientos del Señor y se va a comparar con nuestras obras, con lo que hicimos cuando estábamos en vida.
¿Es de acuerdo? ¿Nuestra vida está de acuerdo a la palabra de Dios o no? ¿Verdad? Ahí estará el resultado. Entonces, nos debemos de dirigir por esta palabra, porque es la que nos va a juzgar. Acerquémonos pues a Dios de todo corazón, que quiere decir con toda sinceridad, porque el corazón no piensa. El corazón es solamente un músculo, ¿verdad? Que está funcionando, que está contrayéndose y bombea nuestra sangre. Pero la conciencia es la que piensa. La conciencia es lo que nos hace entender y saber y escuchar y meditar nuestra mente. ¿Verdad? Bueno, vamos ahora a Hebreos. Vamos a leer varios versículos ahí, por favor. Hebreos 10. Pongamos atención aquí porque muy interesante esto que nos enseña aquí nuestro Señor. Hebreos 10 del 19 al 27. Nos dice así. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Probaos los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Bueno, todo esto tiene mucha significancia, ¿verdad? Desde el principio que estamos leyendo aquí, nuestro sumo sacerdote entrando al lugar santísimo, y esto pues tenemos que conocer el Antiguo Testamento, ¿verdad? El templo, el lugar santo y el lugar santísimo, más adentro donde estaba la presencia de Dios, ¿verdad? Era algo físico en el templo. Ahora no hay un templo. Bueno, nuestro cuerpo, dice la Escritura, nuestro cuerpo es el templo de Dios. Es donde debe de morar Dios si estamos libres de pecado. Porque Dios no puede estar en donde hay pecado. Pero si hemos venido a Jesús y nuestro pecado ha sido perdonado en las aguas del bautismo, como Él lo promete, entonces no hay pecado en nosotros. Hemos sido limpiados. Dios, pues, puede estar en nosotros. ¿Sí? Todo esto que aquí nos dice es de gran importancia, de gran significado, porque esto nos está diciendo a través de nuestro Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote ahora. Bueno, pues nos dice al final del 22, dice, purificaos los corazones de mala conciencia. O sea, debemos de cambiar, como decíamos al principio. Nuestro pensamiento debe cambiar. ¿Sí? Debemos de purificar pues nuestra manera de pensar, de dirigirnos, y es nuestra vida que le entregamos ahora a nuestro Señor, ¿verdad? Si antes nuestra conciencia no nos redarguía para nada, no nos reprendía. No es cierto que dicen a veces cuando se ven crímenes terribles, ¿verdad? En algún lugar dicen, ay, esa persona no tiene conciencia, ¿verdad? O esa persona no tiene corazón. O sea, no tiene sentimientos, no le importa lo que hace, simplemente fue y le quitó la vida a varias personas ahí, por decir. ¿Verdad? Sin conciencia. Pues eso es algo terrible, ¿verdad? Aún también si andábamos en el mundo y anteriormente hablábamos con malas palabras o hacíamos cosas, ¿verdad?, que no debíamos, y nuestra conciencia quizás no nos decía nada. Pero ahora no, ahora es diferente, ¿verdad? Ahora sí, nuestra conciencia nos redarguye por cada cosita. Y cada vez más, aunque más significante sea aquello que hemos fallado a Dios, ahí nuestra conciencia nos debe estar diciendo, Humberto, corrige eso, ¿verdad? Humberto, arrepiéntete, pide perdón. Eso es lo que nos está diciendo aquí.
purificar los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿A qué se estará refiriendo a esto? ¿Qué piensan ustedes? Lavar los cuerpos con agua pura. Obviamente se está refiriendo al bautismo, porque nuestro cuerpo lo metemos ahí a las aguas, y esa es la enseñanza, ¿verdad? Esa es la enseñanza de sumergirnos, de lavar nuestro cuerpo, aunque ese lavamiento es profundo, no es solamente lo exterior, es aún nuestro espíritu. Dios nos lava y nos limpia completamente. Nos está animando a Dios a lavar nuestros cuerpos en agua pura, venir a las aguas del bautismo, porque esa agua es pura. ¿Y saben ustedes que no importa si es agua sucia? Si nos metemos, si nos bautizamos en un río o en un estanque o en un arroyo con aguas revueltas, con tierra, es el agua más pura en una cuestión espiritual, porque aún aquella agua nos purificaría. Porque el agua no es bendita, como dicen algunos, o especial o milagrosa, de ninguna manera. Es agua normal y común y corriente, agua dulce o agua salada, no importa. Lo que importa es la obediencia, ¿verdad? Porque Dios nos ha mandado que nos lavemos así, y si lo hacemos, Dios nos bendice. Como aquel hombre, ¿verdad?, que se le mandó que se sumergiera 7 veces en el río para que su lepra se le quitara. Y él decía, pero ¿por qué tengo que ir hasta allá a sumergirme 7 veces? Acá hay otros ríos más limpios que aquel. Pues ese hombre no entendía que no es el agua, no es el río, es la obediencia, ¿verdad? Sus compañeros lo animaron, Señor, ¿por qué no obedeces? Y fue y lo hizo, y su lepra se le quitó, ¿verdad? El Señor pues nos está diciendo, lavados los cuerpos con agua pura. ¿Verdad? Bien, sigue diciendo el 23, vamos a seguir adelante en la lectura, dice, mantengamos firme, sin fluctuar, o sea, sin cambiar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos, unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esta lucha, hermanos y amigos, no es nosotros solos. Sí, en la conciencia es individual. Pero en la lucha, en el camino, vamos juntos, como hermanos, como iglesia, como hijos de Dios. Nos animamos unos a otros, ¿verdad? Vamos juntos, exhortándonos, animándonos, corrigiéndonos, enseñándonos. Ese es el plan de Dios para su iglesia, para sus hijos, como familia espiritual. El 26 sigue diciendo, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Fíjense, todo esto nos está diciendo, ¿verdad? Estábamos leyendo la bendición, lo que Dios quiere, que seamos limpios, que andemos en santidad, alejados con una buena conciencia, alejados del pecado y del mundo. En cuanto al pecado, porque si después volvemos otra vez al mal, si regresamos otra vez al pecado sabiendo, si pecamos que estamos haciendo mal, pues qué más sacrificio, ¿verdad? Así que debemos de esforzarnos para ya no pecar, para agradar a Dios. Si hay algo ahí en nuestra vida que con lo que batallamos, ¿verdad?, con lo que nos hace caer constantemente, hay que seguir luchando y quitarlo de nuestra vida, ¿sí? Porque de otra manera solamente habrá una horrenda expectación de juicio en aquel día, ¿verdad?
Bueno, pues otra vez, hermanos, es un lavamiento por la palabra de Dios, como lo veíamos aquí también. Efesios 5:26. Efesios 5:26. Nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dice, para santificarla, dice el 26, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Que sí, aquí se está comparando la iglesia con el matrimonio. Cristo y la iglesia con el esposo y la esposa, ¿verdad? Jesús se entregó por la iglesia. Jesús murió por su iglesia. El marido también debe entregar su vida, respetar, amar a su esposa. ¿Sí? Pero nos explica lo que yo quería sacar de aquí en esta ocasión, es que Jesús santificó a su iglesia, a todos los que quieren venir aquí, son santificados, son limpiados por nuestro Señor Jesús. Dice, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿A qué se está refiriendo? Bueno, no hay ninguna otra respuesta más que el bautismo, ¿verdad? Esa es la manera que el Señor nos purifica. El lavamiento del agua por la palabra. O sea, la palabra nos enseña lo que tenemos que hacer. Pablo dijo en una ocasión, porque Dios no me mandó a bautizar, sino a predicar. Y sabemos que el bautismo es sumamente importante. ¿Cómo pudo haber dicho Pablo, si no estoy equivocado, Pablo, ¿cómo pudo Pablo haber dicho eso? Si el bautismo es el paso que nos limpia, el paso que nos agrega a la iglesia, el paso que somos llamados hijos de Dios, el paso que nos sella con el Espíritu Santo. Todo eso lo dice la Biblia. ¿Cómo Pablo puede decir que Dios no lo mandó a bautizar, sino a predicar? Bueno, porque a la persona no se le avienta el agua, ¿verdad? Sino que se le predica, se le enseña la palabra de Dios y después él entenderá. Esa persona entenderá la importancia del bautismo, las cosas que tiene que hacer a través de la predicación. Entonces nosotros y cada quien tomamos los pasos para esa salvación, ¿verdad? Entonces por eso dice aquí de esa manera. Jesús santificó a su iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Qué importante es conocer la Biblia. Qué importante es conocer ese evangelio, ¿verdad? Cuando algunos enseñan que no es necesaria la Biblia para ser salvos, Dios nos dice todo lo contrario. Confiemos siempre en Dios. Confiemos siempre en la palabra de Dios y no del hombre. En Hechos 22, por favor, acompáñame a ver otro versículo. Hechos 22, 16, es algo muy similar. No nos vamos a tomar mucho tiempo aquí viendo estas palabras. Hechos 22, 16. Dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Se le dijo a Saulo. ¿Recuerdan cuando ahorita estaba hablando de Saulo? Todo el mal que hacía Saulo en contra de Dios, en contra de la iglesia. Pero el Señor se le apareció y le predicó, le enseñó la palabra. Y después vino uno, Ananías, dice el 16 que se le dijo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. A Saulo pues,
después el Señor le puso Pablo, ¿verdad? Saulo le cambió el nombre a Pablo. Pero esto fue lo que sucedió. El Señor le predicó, le dijo lo que tenía que hacer y después se le anima. ¿Por qué te quedas ahí, Pablo? Ya sabes lo que tienes que hacer. Ya sabes cómo ser limpio. Ya sabes cómo Dios te perdona. Levántate y bautízate. Y lava tus pecados invocando su nombre. Disculpen. Así que de igual manera nosotros, amigos, si ya sabe usted lo que tiene que hacer, si ya ha escuchado, porque claro es en las Escrituras el plan de Dios, su salvación, ¿verdad? Levántese y lave sus pecados. El Señor le perdonará, el Señor le bendecirá de muchas maneras, tendrá la esperanza de la vida eterna y juntos lucharemos. El Señor nos da una familia espiritual, la cual va en el mismo camino que vamos nosotros y tenemos esa misma esperanza, esa misma visión de llegar a nuestro Señor. Lavados no solo por lo exterior. Esto es lo que hablaba un poco hace un momento. Marcos 7, por favor, si me acompañan ahí. Ahora. Marcos 7, del 1 al 8. Jesús aquí está hablando en contra de las tradiciones. Fíjense, esto es muy importante, porque había tradiciones en aquel tiempo y ha habido tradiciones siempre. Y muchas veces las personas ponen más los ojos en las tradiciones que en la palabra de Dios, ¿verdad? Nos ha tocado, ¿verdad?, mi esposa y a mí, enseñar a las personas y decir, mira, esto es lo que Dios dice. Aquello, ¿verdad?, que se hace allá, son tradiciones, son enseñanzas de hombres. Esto es lo que Dios dice en la Biblia. Y la persona dice, sí, yo entiendo lo que me dices, pero así me enseñaron mis padres, así me enseñaron mis abuelos, y así me enseña esa iglesia, así que yo prefiero quedarme ahí. ¿En dónde está la mirada, verdad? ¿En dónde está nuestra fidelidad? ¿Hacia Dios o hacia el hombre? Entonces dice aquí en Marcos 7, rápidamente dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Los judíos estaban criticando a los que andaban con nuestro Señor Jesús. Los estaban condenando porque no se habían lavado las manos para comer. Imagínense ustedes. Si nosotros comemos sin lavarnos las manos, ¿será un pecado? No, claro que no. No tienen idea. Yo les he platicado, cuando yo trabajaba en petróleos, no había tiempo para comer. Teníamos que, cualquier momento, se detenía el trabajo ahí, cualquier oportunidad, córrele, ve y come. Y andábamos a veces llenos de grasa y sucios, porque si no, no comías en todo el día, ¿verdad? ¿Un pecado? No, dice nuestro Señor, no contamina al hombre lo que entra por la boca, pero lo que sale, lo que hablamos. Nuestras palabras, porque a veces hablamos malas palabras, maldición, engaño, mentira. Eso nos contamina, ¿verdad? Entonces no, esto no era pecado, ni aún en ese tiempo, pero los judíos lo habían hecho una tradición, ¿sí? Los judíos sí pensaban que era un pecado, por tradición. Dice el 3, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar.
como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, o sea Jesús, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Fíjense, y hacen muchas otras cosas igual. Era antes y hoy también. Tantas tradiciones que hay en el mundo religioso, ¿verdad? Tantas tradiciones que hay en el mundo religioso. Por ejemplo, Dios no nos dice, no nos manda una posición para orar, ¿verdad? Para orar a Dios. Podemos estar parados o podemos estar caminando o con los ojos abiertos o cerrados. No hay específicos. Es solamente concentrarnos, ¿verdad? Y pensar en Dios y dirigirnos a Él. Sí, se nos enseña una estructura y se nos enseña cómo debemos de orar, ¿verdad? Pero en cuanto a la posición no importa. Y a veces se dice, tienes que estar hincado o tienes que estar de alguna manera para orar, ¿verdad? Esa es una tradición. Y así muchas otras cosas, ¿verdad? Que se ven como mandamientos de Dios cuando no lo son. ¿Agradará esto a Dios? No. Claro que no. Pero ahí es donde vemos, ¿verdad? Que el Señor nos dice que hay mucha ceguera. Hay un ciego que trata de guiar a otro ciego y ambos caen en el pozo, ¿verdad? Pues ahí está nuestro trabajo, hermanos y hermanas. El seguir enseñando, el seguir predicando. Ahora que nosotros conocemos la verdad, hay que hablarla, ¿verdad? Hay que esforzarnos por seguir ese mandamiento de Dios y esa enseñanza de enseñar y llevar la luz de Dios a toda criatura. Pronto llegamos a la conclusión en esta ocasión. Hermanos, pues procuremos tener una buena conciencia ante Dios. Nos dice Hechos 24:16, lo tengo en pantalla. Si gustan leerlo aquí conmigo, dice: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. En nuestra conciencia, pues, debe ser limpia, ¿verdad? Nuestra conciencia debe estar sin ofensa ante Dios. ¿Qué quiere decir? Pues que nuestra conciencia debe seguir los mandamientos de Dios, no nuestros pensamientos. ¿Sí? Bien claramente está. Así que seguimos el mandamiento de Dios, agradamos a Dios con nuestra conciencia, pero también después, también ante los hombres. Primero ante Dios, ¿verdad? Primero ante Dios, de acuerdo a su enseñanza, y también después ante los hombres. El bautismo, pues, es necesario. Fíjense cómo a veces muchas veces hemos leído este versículo, pero ahora como nos estamos enfocando en la conciencia, fíjense lo que dice en cuanto a la conciencia y el bautismo. Dice 1 de Pedro 3, 21 y 22. El bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva, no quitando, fíjense lo que dice ahí entre paréntesis, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Cuando nos bautizamos, pues, sí, otra vez, nuestros pecados son perdonados, somos limpios, pero lo que dice ahí,
no quitando las inmundicias de la carne. O sea, no que esta carne ya no va a pecar. No que esta carne ya no es pecadora y ya no es del mundo. Esta carne sigue siendo aquí y estamos en peligro todos los días de caer en pecado, ¿verdad? Seguimos en ese peligro. Pero nos esforzamos por ya no. Nos esforzamos, como dice ahí la segunda sección del paréntesis, sino con una aspiración de buena conciencia hacia Dios. O sea que nos vamos dirigiendo, el bautismo pues nos quita el pecado y después nos esforzamos para dirigirnos conforme nuestra conciencia en la palabra de Dios. ¿Sí? Esto es muy bueno saberlo y les invitamos, amigos, si aún no lo han hecho, vengan al Señor. Sigue diciendo, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. Ahí está el poder de nuestro Señor Jesucristo. Él nos limpia, Él quiere que todos vengamos a Él, a las aguas del bautismo. Aquí está muy claramente. Haga usted esa decisión. Les invitamos, ¿verdad?, que vengan al Señor, sean agregados al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, porque esa es la voluntad de nuestro Salvador. Le invitamos pues a tener esa buena conciencia ante Dios en la verdad, en la palabra de nuestro Señor. Sigamos meditando cada uno de nosotros, sigamos luchando, yendo hacia adelante. No retrocedamos de ninguna manera, nunca, en las cosas de Dios. Siempre hacia adelante. Hermanos, si necesitamos ayuda, apoyo, ¿verdad? Pues aquí estamos como cristianos, vamos a hacer lo posible siempre por seguir adelante juntos, buscando la unidad en el Espíritu siempre. Muy bien, hermanos y amigos, gracias por su atención. Vamos así a cantar a nuestro Señor ahora un himno.